Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a este tiempo. Yo te invito a que ahí en tu lugar podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Señor, recibe toda gloria, recibe toda honra en esta noche. Manifiéstate, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te exaltamos, Jesús. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, con todo nuestro corazón. Te exaltamos, amado. Solo tú eres digno, 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 digno. Oh, vamos, decláralo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te exaltamos con todo nuestro ser, amado. Tú eres digno. Ahí en tu hogar empieza a declarar su grandeza. Empieza a declarar cuán grande es Él. Empieza a agradecerle con tu adoración, con tu alabanza. Empieza a declararle: oh, tú eres grande, 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 grande. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Vamos, canta con todo tu corazón. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
levantamos nuestra alabanza a quien el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La canción hay cantar y damos gloria a Él, pues Él es digno por siempre y siempre. Decláralo tan grandioso y asombroso. Eres digno, Jesús. Vamos y lo recibe, recibe honor y gloria, poder y majestad. A ti el único por siempre y siempre. Tú eres digno, no hay nadie como tú. En esta noche declaramos tu grandeza, declaramos tu poder. Espíritu Santo, ven y llena esta casa con tu gloria. Mientras te adoramos, que tu poder se manifieste. Ven en esta noche, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y hazlo, ven y hazlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a esta noche en este tiempo. Es un privilegio el poder volver a estar aquí. Es mi segunda vez, la primera vez creo que fue por principios de febrero y esta noche también es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Antes de empezar me gustaría que pudiéramos hacer una oración y que Dios sea tomando mi vida, quitando todo nervio y que sea hablando a nuestras vidas en esta noche. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos permites estar conectados a través de este medio para poder estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas tomando mi vida, Señor, quitando todo nerviosismo, dándome la sabiduría para poder transmitir el mensaje que tú nos quieres dar, Señor. En esta noche, tú toma el corazón de mis hermanos, Señor, y que pueda ser un mensaje a través del cual tú les hables, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta noche he titulado al mensaje, Él permanece siempre fiel. Y ha sido un poco complicado el poder elegir el tema, ya que estaba entre otro tema y pero lo que predicó o lo que compartió acerca de su testimonio la hermana Brenda el día domingo y lo que compartió el día lunes el hermano Jorge acerca de los pecados ocultos fueron una confirmación de parte de Dios para hablar acerca de este tema. Y yo me llamo Armando, muchos me podrán identificar porque luego estoy ahí en la entrada y me ven y se tapan, ¿no? Porque los bañamos ahí con peroxeno. Pero yo tengo
como cristiano ya bastantes años. Podría decir que conocí de la palabra de Dios a los 9 años, pero remontándome a hace unos 10 años, cuando tenía 17 años, recuerdo mi vida y recuerdo cómo yo tenía una pasión y un deseo tan grande por buscar de Dios que me acuerdo que yo salía del bachilleres. De hecho yo iba aquí al bachilleres 4, que queda prácticamente aquí a 5 minutos, 10 minutos de AFC, y recuerdo que llegaba a mi casa y me ponía a estudiar la Biblia y por semana me llegaba a aprender hasta 50 versículos. Era tanta mi hambre, era tanta mi sed, era tanto mi anhelo por Dios, que su palabra era como lo decía el salmista: es tan dulce, es tan agradable a mi boca, a mi paladar, como la miel. Y recuerdo que en este tiempo, en una ocasión, con el grupo de jóvenes de la iglesia, fuimos a una confraternidad y era una bendición el poder ir a la confraternidad. Y el pastor en ese momento habló acerca de un tema que a mí en lo particular me hizo ignorarlo. Habló acerca de la santidad. Pero yo decía, no, pues yo no me porto mal. De hecho, jóvenes me ponen a mí como ejemplo. Yo estudio la palabra al diario. Y fue un grave error el subestimar y el pasar por alto esos consejos que en ese momento se dieron acerca de la santidad. ¿Por qué razón? Porque más adelante mi vida iba a atravesar momentos en los cuales yo iba a necesitar de esa palabra que Dios dio en ese momento a través de la vida de ese varón. Y en esta noche, si tú estás a punto tal vez de cambiar la pantalla, te invito a que te quedes y que Dios está hablando a tu vida. Yo normalmente cuando me toca compartir con jóvenes, les comento que las cosas que yo hablo no son cosas de hermanos terceros, sino son cosas que yo estoy atravesando o que acabo de atravesar en mi vida. Así que este mensaje no es una indirecta hacia un hermano, no es una indirecta hacia alguien, sino es un proceso por el cual Dios me está permitiendo pasar. Y en esta noche te quisiera hablar de la vida de un hombre que yo estoy seguro que tú debes de conocer muy bien. Tú has escuchado mucho acerca de su vida, ya que fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre se llama Pedro. Pedro era un hombre que se caracterizaba por tener un carácter muy impulsivo. Era una persona que era arrebatada y, entre comillas, podemos decir que era una persona valiente. Pero en esta noche yo te quiero hablar acerca de este hombre. Me gustaría que tú me pudieras acompañar ahí en tu Biblia a Lucas capítulo 22 y vamos a estar en esta noche leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y yo creo que todos debemos de conocer este capítulo, todos debemos de conocer estos versículos, ya que cada vez que es Semana Santa hay películas y hablan acerca de cómo aprenden a Jesús y cómo Pedro niega a Jesús. Y en el capítulo 22, en el versículo 31, podemos encontrar cómo dice la palabra de Dios. Y le dice Jesús a Pedro, me gustaría que pusiéramos mucha atención en esta parte. Le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Qué tremendo, porque en versículos anteriores, si tú te pones a leer la palabra de Dios, los discípulos están con Jesús. Es un momento muy emotivo porque es esa famosa última cena. Y entonces llega este momento
en el cual Jesús le habla a Pedro, que para mí particularmente me encanta en esta parte, Nueva Traducción Viviente, en cómo le dice: Simón, Simón. Si nos vamos al origen de la palabra Simón en el arameo, podremos encontrar que se define como la caña que el viento sacude. Entonces, Simón se refiere a una persona que es inconstante, una persona de dos ánimos, que va a estar arriba, va a estar abajo, va a ser una persona que va a estar fluctuando. Y no sé tú, pero yo me siento muy identificado con este significado, porque mi vida en el Evangelio ha sido una vida que ha sido de altas, ha sido una vida de bajas, ha sido una vida en la cual yo he estado, como les decía, como joven, a veces por semana, aprendiéndome 40, 50 versículos, y muchas veces he pasado por procesos que han hecho que mi vida se desanime y me ha alejado de la iglesia. He sido muy inconstante, como lo define el significado de Simón. Y Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Qué tremendo. Como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y dice, Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y qué tremendo, porque yo creo que el tiempo que Simón, que Pedro puede estar con Jesús, que se calcula fueron aproximadamente 3 años, él pudo conocer y él pudo ver las grandes maravillas que Jesús hacía sobre la tierra. Pudo ver cómo los peces, cómo los panes fueron multiplicados. Pudo ver cómo endemoniados fueron libres por el poder de Jesús. Pudo ver cómo Jesús sanaba paralíticos, sanaba ciegos. Y él había estado tan cerca del maestro. Y yo me imagino a él cuando Jesús le decía esto, le decía: Señor, pero yo voy a morir contigo. Yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias contigo. Pero si más adelante buscamos ahí en Lucas 22, en el versículo 54, vamos a encontrar la continuación de esta historia. Cuando Judas entrega a Jesús, y entonces dice en la versión traducción lenguaje actual, dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, a Jesús. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Versículo 58. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno más de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y como te decía en un principio, este mensaje le he llamado
Él permanece siempre fiel. Y muchas veces a mí me ha pasado a través de mi caminar cristiano, he pecado infinidad de veces y he caído muchas veces que probablemente si tuviéramos un termómetro y pudiéramos medir en este momento los que están viendo la transmisión y yo, el nivel de pecado, te aseguro, hermano, que yo soy el más grande pecador entre nosotros. He cometido tantas cosas, le he fallado a Dios de tantas formas. Y muchas veces cuando le he fallado a Dios, mi vida se ha entristecido, así como lo dice aquí con la vida de Pedro. Dice que Pedro cuando vio que Jesús le miraba y entonces se recordó lo que Jesús le había dicho, dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros venimos y conocemos de Dios, conocemos su amor, estamos en esa etapa de primer amor en donde su palabra es tan exquisita, en donde queremos estar, si se pudiera, todos los días en la iglesia. Somos los primeros en llegar aquí y tenemos una hambre, tenemos un celo por su palabra. Pero llegan momentos en los cuales Dios cambia muchas áreas de nuestra vida. Pero hay otras áreas en las cuales Dios sigue trabajando. Y sabes, a mí me ha pasado que muchas veces yo le he fallado a Dios. Y eso ha traído, así como con la vida de Pedro, tristeza a mi vida. Y sabes, ha sido algo tan difícil porque en vez yo de refugiarme en Jesús, en vez de yo acercarme a la roca inconmovible que es Él, me alejo de Él. Porque el pecado, hermano, nos aleja de Dios. Y era justamente lo que hablaba el hermano Jorge en parte el día lunes acerca de los pecados ocultos. Y como hemos aprendido en la escuela de crecimiento, como hemos aprendido durante predicaciones, la palabra pecado quiere decir errar en el blanco. ¿Y eso qué quiere decir, amado hermano, amada iglesia? Nosotros, cuando adquirimos una nueva naturaleza en Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, adquirimos esa naturaleza por parte de Dios y Él nos dio una posición de santos delante de Él. Pero nos corresponde a nosotros el llevar una vida en santidad día con día delante de su presencia. Pero sabes, hermano, cuando nosotros fallamos delante de Dios, dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sabes, amado hermano, cuando fallamos delante de Dios y pecamos y reconocemos nuestra falta y nos acercamos delante de Dios, Él perdona nuestro pecado. Pero pasa muchas veces que como hijos de Dios solamente es un remordimiento y no hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando no hay ese arrepentimiento genuino? Lo que pasa es de que volvemos a caer otra vez en ese mismo pecado. Y entonces, como lo dice el concepto, erramos, nos desviamos del blanco. El pecado nos va desviando en nuestra relación con Dios y puede llegar a un punto en donde nuestra vida esté totalmente 180 grados girada de la visión que es Jesús y no nos damos cuenta. Sabes, muchas veces pecamos, muchas veces caemos y vienen tantas cosas a nuestra vida, a nuestros pensamientos y pensamos y tal vez en nuestra mente vienen pensamientos de condenación, vienen pensamientos de ya no vale la pena seguir. ¿Para qué voy a la iglesia si soy un hipócrita? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Sabes, hermano? La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores que Dios nos está transformando día con día. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Él día a día nos va transformando a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nosotros somos ese barro en las manos del alfarero, quien nos va transformando conforme
a su carácter. Y me gustaría continuar con la historia de Pedro, pero vamos a pasar ahora a la carta de Juan, en el capítulo número 21. Y conocemos la historia, a Jesús lo crucifican, muere, y ya para este entonces, cuando es escrito el capítulo 21, en el contexto de la historia, Jesús ya resucitó. Y me encantaría que leyéramos parte de este capítulo. Lo puedo definir como tal vez entre mi top 3 de capítulos favoritos de la Biblia, y es un capítulo que me encanta. Y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y quiero que pongas muchísima atención porque vamos a regresar en un instante a este versículo. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Yo me imagino que tal vez Pedro, después de un tiempo de estar con Jesús 3 años, estar día y noche con el maestro, pero después de lo que aconteció en ese momento en el cual él negó a Jesús 3 veces, yo me imagino que Pedro en su corazón había tristeza. Pedro en su corazón tal vez quería olvidar todo, quería regresar a su vida antigua. No lo sé qué había en el corazón, qué había en la mente de Pedro, es lo que yo me puedo imaginar. Pero dice que Pedro dijo: me voy a pescar. Yo me imagino, a lo mejor decía: pues órale, vamos a seguir a trabajar, me quiero despejar un rato. Y dice: así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Qué chulada, ¿no? Qué chulada de Jesús. Dice en el versículo 5: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la 3ª vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, quiero que pongas aquí mucha atención porque regresamos al tema. Jesús le preguntó a Simón Pedro, y yo me imagino cuando nosotros vamos a preguntarle, le vamos a hablar a una persona, la miramos, y yo me imagino en este tiempo en el cual estuvieron ahí desayunando, que Pedro había tal vez en su pensamiento de decir: ¿qué ha de pensar el Señor después de que lo traicioné, después de que lo negué? Y me imagino tal vez el corazón de Pedro afligido, el corazón de Pedro triste, el corazón de Pedro angustiado porque le había fallado al maestro, le había fallado a aquel de quien había sido discípulo.
Simón, hijo de Juan, le dijo Jesús, ¿me amas más que estos? Y pongamos mucha atención porque esta padre me fascina de la Biblia. Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y pongamos mucha atención porque de venir en una constante de preguntarle 2 veces anteriormente que si lo amaba, cambia el verbo y le dice, ¿me quieres? Y entonces dice, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y sabes, mientras estudiaba acerca de estos versículos, yo decía, ya hace tiempo decía, pero ¿por qué le pregunta 3 veces? Porque no es casualidad, en Dios no existen casualidades. Hay que recordar que Pedro le negó 3 veces y Jesús le preguntó 2 veces que si lo amaba y la última vez le preguntó que si lo quería. Pero en el original, cuando Jesús le preguntaba, ¿me amabas? Le preguntaba, ¿me agapes? Hablaba acerca del amor ágape, ese amor que es incondicional, ese amor que está sobre todo, ese amor que está aún en medio de la adversidad. Pero Pedro le contestaba diciéndole, sí, Señor, te quiero. Porque Pedro, yo supongo que después de lo que había pasado, después de lo que había acontecido, ya no se atrevía a decirle que lo amaba. Porque tal vez Pedro decía, ¿cómo le voy a decir que lo amo si ya lo negué 3 veces? Y Pedro le contestaba, te quiero. Y es un amor fileo. Es un amor de amigos que no es tan fuerte como el ágape. Y sabes, Jesús le preguntó 2 veces, ¿me amas? Y la tercera vez le pregunta, ¿me quieres? Y sabes qué es lo más impresionante de todo, ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que aunque Pedro no correspondía de esa manera al amor que le tenía Jesús, al amor que había sido demostrado hace pocos días atrás en la cruz del Calvario, que había sido demostrado dando su vida por Pedro, y aunque no era correspondido de esa misma manera, con ese amor incondicional, Pedro le dijo, cuida de mis ovejas. Y sabes, hermano, nosotros cometemos tantos errores, cometemos tantas faltas, tantos pecados, caemos de tantas formas, pero sabes, aún Dios, sabiendo que no correspondemos a ese amor ágape, a ese amor tan incondicional que Él nos proporciona, ¿sabes qué? Él nos hace parte de su obra, Él nos hace parte de su reino. Y sabes, más adelante, entre la gente que estudia la palabra de Dios, se habla de que Pedro murió crucificado, hermano. Pero entre la gente, los escritores antiguos que estudian la palabra de Dios dicen que Pedro no quiso morir crucificado de una manera parada, sino él quiso morir de cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque no se consideraba digno de morir de la misma forma en la cual había muerto su maestro. ¿Sabes? Pedro, al final de sus días, al final de su vida, Pedro aprendió a amar a Jesús sobre todo, a dar su vida por Jesús. Después de más de 30 años aprendió a hacerlo y dio su vida por amor al evangelio, hermano. ¿Sabes? Podemos caer, pero Dios nos levanta, amado hermano.
Dios nos va transformando a esa estatura del varón perfecto. Si tú has caído en algún pecado, si tú has caído en alguna situación que has sentido que tu relación con Dios se ha roto, hermano, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia y alcanzaremos misericordia. Arrepintámonos, que no solamente sea un remordimiento, sino que haya un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Dejemos de pecar, amados hermanos. Nuestra hermana Brenda le ponía de título a su predicación el día domingo: el vacío ha sido lleno, algo así parecido, ¿no? Y sabes, hermano, cuando nosotros pecamos, el pecado indica algo, indica que hay una carencia de una necesidad. Pidámosle a Dios que Él sea llenando esa carencia que estamos buscando a través del pecado. No nos refugiemos tal vez en fornicación, en adulterio, en pornografía, en mentiras, en chismes, en envidias. Refugiémonos en Dios. Pero si caemos, amado, si caemos, tenemos ese amor incondicional que es dado por Jesús y podemos correr a Él. Podemos acercarnos delante de Él y Él permanece siempre fiel. Él es siempre fiel, amado. Pero sabes, a veces caemos y decimos: chin, ya la regué, ¿y ahora qué sucede? Sabes, estamos todos propensos en lo que seguimos con vida a caer, hermanos. Pero debemos pues ceñirnos de la armadura de Dios, y te invito a que vayas hace unas semanas a la prédica del hermano Sabás, que habla acerca de esto. Les digo, esto es como un hilo de lo que hemos venido viendo en varias predicaciones de Es Tiempo y de los domingos. Y ciñámonos pues en la armadura de Dios, amado hermano. Ciñámonos del cinto de la verdad, de la coraza de justicia. Ciñámonos pues del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, y no dejemos de orar, hermanos. Pues, amado hermano, ciñámonos de la armadura de Dios. Ciñámonos de su armadura. Si pecamos, si cometemos errores, ¿sabes qué? Acerquémonos delante de Dios y digámosle: Señor, 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 tú conoces, así como lo decía, tú conoces todo, tú conoces mi caminar, tú conoces y me examinas, Padre. Pero, Señor, yo confío plenamente en ti. Y en esta noche, hermano, para finalizar, yo quiero decirte: Él permanece siempre fiel. Vamos a poder seguir cayendo, amado, vamos a poder en esta vida seguir tropezando, pero Dios permanece siempre fiel. Y cuando caigamos, tomémonos de la armadura de Dios, hermano. Ese vacío que hay en tu corazón solamente puede ser lleno por Dios. Y en esta noche me gustaría terminar este tiempo con una oración. Gracias, Señor, te doy en esta noche, Padre, porque nos permites el poder escuchar tu palabra. Señor, te pido que esto que tú has hablado primeramente a mi vida, Señor, pueda ser algo que pueda dar fruto, Señor. Ayúdame, Señor, que cuando me equivoque, Señor, que cuando caiga pueda ir confiadamente delante de tu presencia, Señor. Que pueda estar confiado en que tú permaneces siempre fiel, Señor. Que pueda acercarme, Señor, delante del trono de la gracia, Señor. Ayúdame a ver mi dependencia total y absoluta de ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder ceñirnos de la armadura, Señor. A no flaquear en nuestra búsqueda contigo, Señor. A no flaquear en una búsqueda incesante de tu presencia, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.